Bienvenidos a este video de la asignatura Física 3 de la Universidad Industrial de Santander. En un horno caliente o en una estrella, o en rigor en cualquier sistema al que le podamos asociar una temperatura y que esté en equilibrio térmico a esa temperatura, hay energía radiante, que naturalmente depende de la temperatura. La pregunta natural es, ¿cuánta energía emite? La respuesta y precisiones a esta pregunta nos las da la ley de Stefan Boltzmann, y a ella dedicaremos este video. En primer lugar, señalemos que hay dos nociones que están intrínsecamente relacionadas. Una es la densidad de energía y otra es el flujo de energía que irradia. Si uno imagina un tanque de agua, en cada punto hay una densidad del agua, la masa por centímetro cúbico, y no hay ningún flujo. Pero si el agua puede salir, habrá un flujo de agua, es decir, la masa que cada segundo atraviesa cada centímetro cuadrado del desagüe. El flujo es igual a la densidad multiplicada por la velocidad a la que fluye. Consideramos un horno a una temperatura T de equilibrio y dejemos escapar radiación por un agujero de área delta A. Lo que queremos es una expresión para el flujo de energía que se emite, es decir, la cantidad de energía por unidad de tiempo por unidad de área, y eso es la intensidad. Intentemos un argumento dimensional para intuir de qué puede depender el flujo de la radiación. Como es un fenómeno térmico, depende de la temperatura y más exactamente de la constante de Boltzmann K por la temperatura. La constante de Boltzmann traduce unidades de temperatura, Kelvin, a unidades de energía, joules. Es decir, que la intensidad debe depender de K por T. Por otra parte, es un fenómeno electromagnético, de modo que debe aparecer la velocidad de la luz. Finalmente, y esto no se sabía en la época en la que se establecieron estas leyes, es un fenómeno cuántico, de modo que debe aparecer de manera natural la constante de Planck. En otras palabras, el flujo de energía, la intensidad, es una función de C, H y K por T. Y F es una función desconocida. Los invitamos a que demuestren que la única combinación de K por T, de C, que tiene dimensiones de flujo de energía, joules sobre segundo sobre metro cuadrado, es algo proporcional a K por T a la cuarta potencia dividido entre C cuadrado por H al cubo. Es decir, que aparte de constantes, lo que está sintetizando esta ley, llamada ley de Stefan Boltzmann, nos demuestra que el flujo de energía depende de la cuarta potencia de la temperatura. Es una constante por T a la 4. Eso significa que si un cuerpo es 2 veces más caliente que otro, emitirá 16 veces más energía cada segundo cada centímetro cuadrado de su superficie. A este resultado había llegado Joseph Stefan analizando resultados experimentales. Y luego fue justificado teóricamente por Ludwig Boltzmann, usando argumentos de la termodinámica. La constante de proporcionalidad fue obtenida a partir de las observaciones, y su valor es alrededor de 5,6 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado Kelvin a la 4. Fue precisamente intentando obtener esta ley y el valor de la constante de Stefan Boltzmann a partir de primeros principios que hubo la crisis de la catástrofe ultravioleta. Hasta cuando Planck dio con la audaz hipótesis, de acuerdo con la cual la energía electromagnética asociada con una onda de frecuencia F viene en paquetes discretos de energía, E igual a H por F. Y logró salvar a la física de la catástrofe ultravioleta al demostrar que para cada frecuencia F, el flujo de radiación correspondiente a esta frecuencia es su famosa distribución que vemos en el video. Si sumamos por todas las frecuencias o por todas las longitudes de onda, desde 0 hasta infinito, obtendremos el flujo. Este resultado nos provee la ley de Stefan Boltzmann, pero dando ahora una expresión de la constante sigma en términos de constantes fundamentales. Y eso da el valor que se había conseguido experimentalmente. La ley de Stefan Boltzmann permite, entre otras cosas, por ejemplo, calcular de cuánta energía se desprende el Sol cada segundo, conociendo su tamaño y su temperatura superficial. Veamos cómo. En un video anterior obtuvimos un valor para la temperatura de nuestro Sol. Era aproximadamente igual a 6000 Kelvin. La ley de Stefan Boltzmann nos dice qué cantidad de joules emite cada metro cuadrado de un cuerpo cada segundo si está a una temperatura T. Entonces, toda la superficie de nuestra estrella emitirá cada segundo la intensidad multiplicada por el área, es decir, delta E entre delta T, que es la potencia a la que emite nuestro Sol,
es la constante de Boltzmann por la temperatura del Sol a la cuarta potencia por el área del Sol, que es 4pi por su radio al cuadrado. Sustituyendo los valores, sigma está dado anteriormente, la temperatura del Sol es 6000 Kelvin, su radio es de 700.000 kilómetros, obtenemos el valor numérico para la potencia del Sol, para el número de joules que cada segundo desprende toda la superficie del Sol, y resulta ser de 4,5 por 10 a la 26 vatios. Esa es la potencia de nuestro Sol. Cada segundo, nuestra estrella emite 4,5 por 10 a la 26 joules. Recordando los videos de relatividad que delta E es igual a delta M por C al cuadrado, podemos traducir los joules emitidos en kilos perdidos por el Sol cada segundo. En otras palabras, delta M entre delta T es 1 entre la velocidad de la luz al cuadrado por delta E entre delta T. Dividiendo la potencia 4,5 por 10 a la 26 entre la velocidad de la luz al cuadrado, el resultado es 5 por 10 a la 9 kilos sobre segundo. Nuestro Sol pierde 5.000 millones de kilos cada segundo. Pero la masa del Sol es tan grande que esa tasa no representa una cantidad apreciable, ni en un año, ni en tiempos del orden de la edad del universo. Nuestro Sol tendrá otro final y no será por perder masa. Volvamos a un punto que mencionamos al comienzo del video. En el horno o en el interior del Sol hay energía, o más exactamente, densidad de energía, cantidad de energía por metro cúbico. Si esa energía fluye, por ejemplo porque sale por el agujero del horno, entonces el flujo está dado por la ley de Stefan Boltzmann. El flujo de una cantidad es la densidad de esa cantidad multiplicada por la velocidad, y lo que dijimos tiene validez general. Flujo es igual a densidad por velocidad. Por consiguiente, podemos obtener una expresión para la densidad de energía de la radiación porque la ley de Stefan Boltzmann nos da el flujo, y sabemos que la velocidad es la velocidad de la luz. En el caso de radiación a equilibrio hay un punto sutil, y es que la radiación viene de diferentes direcciones y hay que promediarlas. Ese promedio hace que la densidad de energía radiante, que denotaremos como ρ, sea igual a 4 sigma por T a la 4 dividido entre la velocidad de la luz. Es decir, que la densidad de energía es el flujo dividido por la cuarta parte de la velocidad de la luz. El factor 4 viene del promedio. Con esto a mano podemos obtener un resultado muy interesante. Nuestro universo está inmerso en un mar de radiación electromagnética, vestigios del Big Bang, que se llama radiación cósmica de fondo. Esta radiación estuvo en interacción y en equilibrio térmico con la materia, hasta que la materia dejó de estar ionizada y se hizo atómica. Eso ocurrió cuando el universo tenía algo menos de 400.000 años de edad. Actualmente la radiación tiene una temperatura de 2,7 grados Kelvin, obtenido con el espectro de Planck. Su longitud típica es de unos 2 milímetros, es radiación de microondas. Con esto y la hipótesis de Planck, podemos calcular cuántos fotones de esa radiación hay en cada centímetro cúbico de universo. Veamos. Denotemos por n la densidad de números, es decir, el número de fotones por centímetro cúbico. Y cada uno de ellos tiene energía h por f, de tal forma que n por e es la densidad de energía, es n por h por f. Esa es la densidad de energía de los fotones. Expresando esta relación en términos de la longitud de onda, obtenemos que la densidad de energía n por e es n por h por c dividido entre la longitud de onda. Pero a una temperatura T, la ley de desplazamiento de Wien nos dice que hay una lambda donde ocurre el máximo de la emisión. Esa lambda m es igual a B entre T. Por consiguiente, podemos escribir la densidad de energía como n por h por c por T entre B. Pero la densidad de energía que nos provee la ley de Stefan Boltzmann es igual a 4 sigma T a la 4 entre la velocidad de la luz. Estas dos expresiones son la misma, ambas son densidad de energía, de modo que igualándolas podemos despejar n, el número de fotones que hay por unidad de volumen. Recordemos que la constante B vale 3 milímetros por Kelvin, la velocidad de la luz vale 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, la constante de Planck vale 6,6 por 10 a la menos 34 joules por segundo y la temperatura es de 2,7 Kelvin. Insertando esos valores resulta que el número de fotones que hay por centímetro cúbico es de alrededor de 330 fotones de un noble origen,
reliquia del Big Bang que plena cada centímetro cúbico del universo. Eso convierte a los fotones en las partículas más numerosas del universo, y la abrumadora mayoría de ellos son de la radiación cósmica de fondo. El aporte de las 100.000 millones de estrellas que hay en cada una de las 100.000 millones de galaxias que hay en el universo observable son una cantidad insignificante. Eso lo dice la física y es verdad. Eso es todo por los momentos. Saludos cósmicos y nos encontramos en nuestro próximo video.